Buenas tardes. Voy a dejar prendido aquí mi MuyuApp. Quería empezar contándoles lecciones que han cambiado mi vida. La magia del interés compuesto. El interés compuesto es una de las cosas más poderosas que existen. Si yo hubiera invertido $1,000 cuando nací, ese dinero a día de hoy habría crecido 50 veces. Pero el interés compuesto no solamente funciona con el dinero, sino también con el conocimiento y con las relaciones. Otra lección, la simetría del apalancamiento. Hace algunos años los emprendedores tenían que formar equipos, contrataban gente para crecer. Utilizaban también como apalancamiento el capital. Pero hoy en día los apalancamientos más potentes son el código, es decir, el software, y también la comunidad en redes sociales, por ejemplo. Otra de las lecciones que ha cambiado mi vida es que he cambiado el vender mi tiempo por empezar a construir activos con participación, con equity. Ya no solamente depender de un salario. Otra lección de vida que no tiene que ver con los negocios, sino más bien con la salud. El ayuno me ha ayudado a mejorar mi enfoque. He mejorado en la toma de decisiones. Me ha dado mucha más energía. Otra cosa que ha cambiado radicalmente en mi vida es la meditación. Para ya no estar atrapado en el pasado, ni vivir obsesionado con el futuro. Y una última, un cuerpo en forma, una mente en calma y un hogar lleno de amor. Estas cosas no se compran, se ganan. Todo esto lo he aprendido escuchando. Todo esto lo he aprendido fuera del sistema educativo tradicional. Mi nombre es Marcelo Albuja, soy profesor de MBA del IDE Business School y también soy fundador del podcast Negocios de Mentes, que es un podcast para conocer a las mentes detrás de los negocios. Les decía que todas estas grandes ideas que han transformado mi vida las he aprendido escuchando. No les he aprendido en el aula, no les he aprendido en los libros. Les he aprendido escuchando podcast. Aquí comparto algunos de los podcasts que me han marcado, y muchos de ustedes seguramente son consumidores de podcast. Tim Ferriss, Naval Ravikant, Joe Rogan, en español El Oso Traba, Sam Harris, Lex Fridman. He aprendido más estas ideas que cambiaron mi vida a través de escuchar estos podcasts que muchas veces en la educación tradicional, en las aulas, en los libros. Es por esto que estos podcasts me inspiraron a crear un podcast desde el Ecuador. Y creé Negocios de Mentes. Creé debido a 3 razones. La primera, que es un tanto egoísta, es porque me gusta conversar con la gente y aprender de ellos. Imagínense las conversaciones que he tenido con gente realmente brillante. Entonces es un privilegio. La segunda es para visibilizar a los emprendedores, a los ejecutivos, a los gerentes, a los CEOs. Es para visibilizar a los empresarios. Lamentablemente en nuestro país, en nuestra región, los empresarios son vistos como el enemigo. Y están en las portadas, iba a decir de periódicos, pero realmente de redes sociales, están los políticos normalmente. Pero los empresarios son el enemigo. Entonces el podcast también está hecho con ese fin, para visibilizar a estas personas que realmente están agregando valor en la sociedad y trato de que se conozca también el lado humano de los empresarios. Y una última razón por la cual creé el podcast fue para tratar de comunicar buenas prácticas, incluso tratar de buscar inspiración a los ejecutivos, a los empresarios que escuchan este medio digital. Y me encantaría que tenga el mismo impacto que han tenido los otros podcasts en mi vida. Algunas métricas, y muchos pueden decir, estas métricas pueden ser métricas de vanidad, pero realmente estas métricas lo que indican es validación. Demuestran que hay sed de conocimiento, sed de escuchar historias
Y hablando un poco de la vanidad en este proceso, me di cuenta que he aprendido a manejar de alguna manera el ego. No es fácil, créanme, la primera vez que grababa, no es fácil ponerse frente a una cámara y que te vean un montón de personas de redes sociales. Entonces tienes que más bien controlar el ego, que no te importe mucho lo que piensa la gente, ¿no es cierto? Y lanzarte al abismo. Cuando preparaba esta presentación, me acordé de mi abuelo. Yo amaba profundamente a mi abuelo, que está muerto, una persona buena e inteligente, y se me vinieron algunas ideas a la cabeza. Yo tengo dos hijas chiquitas, una de 5 y una de 3. Y mi abuelo, como les digo, yo lo amaba profundamente, ya no va a tener ese impacto en mis hijas. Mis hijas ya no van a conocer a su abuelo. Entonces, eso nos pone siempre de frente a la muerte, ¿no es cierto? A la muerte como ese lugar difícil, pero que nos trae realidades crudas. Y una de ellas es que no somos tan importantes. A mi abuelo, mis hijas ya no lo van a conocer. Eso quiere decir que en unas 2 o 3 generaciones todos seremos olvidados. Esta verdad es cruda, es dura, pero también es muy liberadora. Porque cuando tienes miedo de hacer algo, cuando estás preocupado del qué dirán, pensar de esta manera te libera. Y es por eso que decidí lanzarme no quiero decir al abismo, sino lanzarme a esta aventura de construir algo desde cero. Y de esto ha pasado ya un año. Acabamos de cumplir hace un par de semanas el primer aniversario de Negocios de Mentes. Tuvimos una charla en vivo, un podcast en vivo con el presidente del Banco Guayaquil. Y fue una charla muy enriquecedora, fue una charla muy inspiradora. Además, invitamos a las personas que han pasado por el podcast y fue un momento muy peculiar, muy interesante, porque además la comunidad que te sigue en redes, que es una comunidad invisible, se hizo visible en este espacio. Han sido más de 25 episodios los que he grabado, muchísimas horas de trabajo, y quiero compartir con ustedes algunos de los aprendizajes. Al inicio les compartí los aprendizajes de los podcasts estos que me inspiraron. Ahora les quiero compartir los aprendizajes de nuestro podcast. Aprendizajes de los invitados. Yo siempre termino las entrevistas con una pregunta que es: ¿cuál ha sido la mejor inversión de tu vida? Un poco con doble sentido para ver si se van por el lado económico, pero la mayoría de personas, y esta respuesta es la que más se repite, me han dicho: la mejor inversión en la vida es mi esposa, o la mejor inversión en mi vida es mi familia. Y esto les invito, bueno, aprovecho para invitarles a que escuchen el podcast los que no lo hayan hecho y vean que esta respuesta se repite mucho y eso es muy inspirador. Otra cosa que he aprendido: el éxito llega con el largo plazo, no con atajos. Casi ninguno de mis invitados ha encontrado el éxito de la noche a la mañana. Vemos estas historias de los Zuckerberg o de estas personas que hacen un app y se vuelven ricos y famosos de la noche a la mañana. Eso es menos del 1%. El éxito realmente se construye en el largo plazo. Es una de las enseñanzas también potentes que he aprendido de mis invitados. No tienen miedo al fracaso, lo usan como combustible. También les pregunto en el podcast cuál ha sido su peor fracaso y qué han aprendido de él. Y de ahí salen las mejores respuestas. Otro de los aprendizajes: los errores enseñan mucho más que los éxitos. Lo que he aprendido es que uno tiene que, durante el éxito, saber que pueden venir también baches. Y en esos baches es donde uno más aprende. Y por último, el desapego al resultado. La mayoría de personas que pasaron por el podcast están obsesionados por el proceso. Y el resultado vendrá como una consecuencia. Y eso es lo que trato de aplicar también en lo que hago todos los días. Ahora quiero compartirles el aprendizaje del proceso, ¿no es cierto? Este es un proceso creativo. Yo soy ingeniero, pero realmente en este espacio de Negocios de Mentes he tenido que ser creativo
para poder llegar a esas audiencias que, como ustedes saben, son audiencias que buscan lo instantáneo, buscan videos de menos de 10 segundos para engancharse. Entonces uno tiene que realmente ser creativo para poder conectar. Aprendizajes del proceso. El valor emerge cuando dejas de controlar y te dejas sorprender. Yo publico una versión larga en Spotify y en YouTube, pero también hago shorts de los mejores momentos. Y cuando empecé, ya se imaginarán ustedes cuántos views, cuántas vistas tenía. 10, 5, 15. Pero luego, un par de estas se viralizaron, ¿no? Entonces, más allá nuevamente de obsesionarme por esas métricas, continué en el proceso y dejé que el resultado simplemente fluya. Y ese es uno de los grandes aprendizajes. Otro aprendizaje, la vulnerabilidad conecta más que la perfección. Los episodios que más se ven o los shorts que más se ven no son los que tienen una producción espectacular. Son los que realmente el empresario conecta con la audiencia porque cuenta una historia emotiva, porque cuenta sus inicios, porque cuenta lo duro que ha sido su camino. Cuando el empresario se vuelve vulnerable. Otro de los aprendizajes, nada como la constancia y la paciencia, no rendirse. Yo me podía haber rendido en el primer mes de lanzado el podcast, porque como les decía, tenía 50 seguidores, pero no dejamos de publicar nunca un episodio. Cada 15 días estamos publicando episodios y todos los días estamos compartiendo las pastillas de los momentos más importantes. Y claro, como no nos rendimos durante ese proceso, llegó ese momento viral y llegó ese momento en donde el medio tuvo un impacto mayor. Lo otro, no tener vergüenza, lo que les decía antes, no somos tan importantes como creemos. No, es que ¿qué dirá la gente? ¿Y qué pasa si es que fracaso? ¿Y qué pasa si es que quiebro? Aquí la invitación es arriesgarnos, porque no somos tan importantes, no es que todo el mundo nos está viendo. Tratemos de manejar el ego, y esto conecta con la historia que les decía de mi abuelo. Crear es escuchar, más que hablar. En este proceso creativo realmente he aprendido a escuchar. En un mundo donde hay muchísima bulla, escuchar se vuelve fundamental. Y quiero aquí también reiterar y conectar esta idea de escuchar con la educación. La escucha es parte de la educación y justamente quiero despedirme con una frase que tiene que ver con lo que acabo de decir. Educar no siempre es hablar. A veces lo más transformador es simplemente escuchar. ¿Y tú? ¿A quién necesitas escuchar? Muchísimas gracias.